Me acordé de prender la cámara y el micrófono. Bien, vamos progresando. Estábamos viendo entonces la estructura filtradora de las branquiespinas desde el interior de la boca del pez, aquí, y en esta otra foto lo vemos desde el exterior del pez. Vean ustedes cómo se aprecia que la malla cierra. Vemos también las laminillas de respiración, ¿no es cierto? Pero entre las laminillas de respiración y las branquiespinas cierran el escape de partículas que, si son alimento, el pez las puede tragar. ¿Y qué es lo que permite entonces esta estructura de branquiespinas? Justamente la captura de piezas del tamaño adecuado para la ingesta. A ver. ¿Cómo se realiza entonces, cómo es el proceso de localización y captura de presas por parte de los peces zooplanctívoros? Y en particular veámoslo con detalle para los zooplanctívoros visuales. Primero viene la etapa de la localización. La localización en estos peces entonces se da basada en la vista. El pez tiene capacidad de detectar a sus presas visualmente. Y por eso entonces, por parte del pez, participa como adaptación una visión aguda para detectarlas. Y por parte de la presa, las adaptaciones para disminuir el riesgo de ser vistas por el pez pasan por un tamaño más pequeño, por la transparencia que habíamos visto como adaptación para evitar ser detectados en la masa de agua, y por la migración diaria vertical. ¿Se acuerdan de la migración diaria vertical como estrategia de escape del zooplancton respecto de la captura de los peces? Aquí la tenemos en una lección que da Daphnia a Baby Daphnia. ¿Cómo era la migración diaria vertical? ¿Durante el día? Se encontraba en la parte más oscura, le hacía sombra. Exacto, para evitar justamente la detección visual por parte de los peces zooplanctívoros. Y durante la noche, donde la visión no funciona, entonces el zooplancton puede volver a la superficie para pastorear. Me encanta porque vean que le dice, examen práctico el viernes, los sobrevivientes pasan a segundo grado. Me encanta. Bueno, lúdico de la noche. Segunda etapa del proceso de captura o de alimentación de los zooplanctívoros, fundamentalmente los visuales. La segunda etapa es la persecución de la presa, localizada a través de la vista, entonces que tengo una capacidad de observar a la distancia. La persecución es el desplazamiento del predador hacia la presa. El predador entonces acecha, es decir, persigue a la presa. La presa tiene como adaptación para parar justamente, para comenzar con el mecanismo de huida, su sensibilidad, su capacidad de detectar al predador. Y en el medio acuático esa sensibilidad está dada fundamentalmente por mecanismo táctil, es decir, es la viscosidad del agua la que transmite como impulso de onda el movimiento que el pez realiza al nadar, y que si lo percibe el zooplancton, dispara su propio mecanismo de huida. De hecho, la tercera fase, que es el ataque del pez, se basa en dos procesos. Por un lado, una vez que el pez está cerca de la presa, para evitar esta onda de movimiento que podría advertirla de su presencia,
el pez hace un salto como de estocada, que es el salto de captura de la presa. Pero además, acá lo vemos, este está sacado del video que habíamos visto en la clase de consumidores. El pez como que se arquea y pega como un salto, el salto del tigre, para capturar a su presa. Pero hay otra adaptación anatómica, morfológica que tienen los peces zooplanctívoros, que tienen muchos peces, pero funciona muy bien para los zooplanctívoros visuales, que es su boca protráctil. ¿Qué es la boca protráctil? Vean ustedes este pez que gracias a la adaptación que es la transparencia en el agua, este es un pejerrey. Vean ustedes cómo es la forma de la boca. Vean este doble embudo que es su mandíbula. Los peces, cuando tienen la boca cerrada, tienen una forma hidrodinámica que cierra la trompa en punta hacia adelante, y cuando el pez abre su boca, proyecta como un embudo hacia adelante. Y ese embudo hacia adelante hace un efecto Venturi. ¿Se acuerdan del efecto Venturi? ¿Lo estudiaron en física, el efecto Venturi? Yo no lo recuerdo, la verdad. No voy a Me mentir. suena, pero... Lo estudiamos, pero no lo recuerdo, es verdad. Estudia en física de la Facultad de Agronomía, porque el Venturi se aplica muchas veces a conducción de agua para riego, pero nosotros lo aprovechamos porque el Venturi, al tener el movimiento de un flujo de agua en un tubo de un determinado diámetro, cuando se achica el diámetro y luego se vuelve a agrandar, entonces la velocidad de flujo aumenta para pasar por la sección de menor tamaño. Y ese aumento de la velocidad de flujo debido al estrangulamiento acelera y es como una aspiradora de agua para el pez. El solo hecho de abrir la boca con esta forma de doble embudo que se hace en su cráneo, gracias a la proyección hacia adelante de la mandíbula, genera un efecto de succión por el cual no es necesario que el pez se acerque y se coma a la presa, sino que con solo abrir la boca genera como una aspiradora que mete a la presa adentro de su boca, lo cual disminuye el riesgo de escape de la presa. Ahora, entre las presas hay algunas que tienen mayor posibilidad mecánica de escapar y hay otras que se la ven muy complicada. Veamos en estos mini videitos que saqué de YouTube a estos que ustedes conocen seguramente. Saco esto de aquí. ¿Qué es este bichito que estamos viendo acá? Un copépodo. Bien, es un copépodo. ¿Alguien se anima a decir qué tipo de copépodo? Por esas antenas tan largas, por esa seda ¿Calanoide? El que estaba a la izquierda en la clasificación de la hoja, pero no me acuerdo. Me encantó. De la izquierda. El calanoide. Muy bien, el calanoideo. Vean ustedes entonces cómo el calanoideo, esto está súper slow motion, porque está a 314 veces menos de velocidad de lo que el calanoideo se mueve. Pero vean ustedes cómo el calanoideo nada de manera muy eficiente, da barridas muy potentes con sus patas y por lo tanto tiene una posibilidad de escape bastante alta si la comparamos con estos otros. Stop y go. ¿Qué tenemos acá? Dafnias. Vean ustedes a las dafnias nadar. No nadan de manera eficiente para la fuga. Saltan ahí con sus antenitas,
trotan en el agua, pero a la hora de escapar, sí, muy tiernas son para el pez. El pez se las engulle y son re tiernitas para el pez. Se las come como bocaditos. El riesgo de captura es mayor para organismos que tienen natación mecánicamente más dispersa que la de los copépodos. Los cladóceros en general, con esta natación medio desordenada y haciendo vueltitas, tienen mayor riesgo de ser capturados que los copépodos, que en cuanto detectan a el pez acercándose, chum, 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 nadan y se escapan. La consecuencia de eso, entonces, es el último paso de el ataque. Me faltaban las partes, ¿no es cierto? Por el lado del pez, entonces, la estocada y la boca protráctil; por el lado de la presa, no la víctima, el escape, su capacidad de escape, que como vemos puede ser diferente en distintos organismos del zooplancton. Y por último, la retención. Es decir, una vez que toma la boca la presa, hay que retenerla. Y eso es lo que justamente hacen las branquiespinas para todos los peces. Todos los peces tienen branquiespinas. Los peces zooplanctívoros las tienen adaptadas para retener justamente a los organismos del zooplancton, que finalmente entonces, cuando se carga la branquiespina, ¡glup!, se la tragan. El pez entonces, para la retención, tiene las branquiespinas. Una vez que está dentro de la boca, el zooplancton no escapa y ya es presa, comida por el pez zooplanctívoro. Entonces aquí tenemos las 4 etapas de la captura, el proceso de predación por parte de los peces zooplanctívoros: localización, persecución, ataque y retención. Y vemos que para cada una de las partes hay una adaptación del pez y también hay una adaptación de la presa para la huida. En términos ecológicos, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué es eso que estamos viendo aquí? ¿Se acuerdan de ecología? Haber visto estas dos funciones entre la presa y el predador. ¿Qué modelo es este? Predador-presa, lo vi. El modelo predador-presa Bueno, postulado por quién, ¿se como modelo acuerdan? ¿Quiénes son los predador-presa. ecólogos que postulan las ecuaciones que dan este juego de aumento y disminución de las poblaciones de predador y presa? Un clásico de la ecología, Lotka y Volterra. El modelo Lotka-Volterra de evolución de las presas de predador y presa. ¿Y acaso no las tenemos aquí en los modelos que hemos visto de crecimiento de las poblaciones de fitoplancton y de zooplancton, acoplada también una a otra? Y si ponemos a los peces zooplanctívoros, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la población de los jóvenes del año y disminuye la población del zooplancton. La temporada de crecimiento en el epilimnion, en los lagos de zonas templadas o templadas frías, hace que no se produzcan numerosos ciclos, pero sí se da el aumento de primero el fitoplancton, aumenta luego el zooplancton, fitoplancton baja por el aumento de zooplancton baja por su propia predación de los jóvenes del año, y así tenemos acoplados los ciclos de predador, presa y fitoplancton a lo largo de la temporada del crecimiento. Ahora volvamos a los peces zooplanctívoros y su impacto entonces sobre la comunidad del zooplancton. En experiencias realizadas para estudiar justamente estos fenómenos de predación, cuando no hay peces zooplanctívoros, el zooplancton está dominado fundamentalmente por cladóceros y por cladóceros de gran tamaño. Como ya vimos, son los que ganan en la competencia para la herbivoría sobre las algas del fitoplancton. En ese contexto de alta herbivoría, entonces, por haber presencia de muchos cladóceros de gran tamaño, las aguas son muy claras. Cuando al sistema se le adiciona un pez zooplanctívoro, entonces el zooplancton en su composición y en su tamaño cambia por completo.
Los cladóceros son la presa más vulnerable. Son, por un lado, la presa más apetecida, porque a igualdad de tamaño tienen mucho más volumen y por lo tanto más cantidad de calorías y de nutrientes. Pero por otro lado, comparado con los copépodos, los cladóceros son mucho más vulnerables a la hora de escaparse. Entonces, puesto un solo zooplantívoro en el sistema, vean cómo cambia completamente la composición del zooplancton. El dominio de los cladóceros desaparece y se tornan dominantes los copépodos. Y además, disminuye su tamaño, que es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Pero ¿dónde están todos los cladóceros que faltan en el agua? Están todos en la panza del pez. Si yo estudio el contenido estomacal de esos planctívoros puestos en el sistema, la mayor parte de ese contenido estomacal es de cladóceros, porque el pez elige a los cladóceros, que además son más vulnerables para ser capturados. A la hora de comparar tamaños... María, discúlpame, no sé si es la hora, pero ahí está puesto abajo turbidez. ¿Cómo se relaciona? Estaba pensando cómo se relaciona la turbidez ahí. Porque es que digo, evidentemente los cladóceros... Maravilloso pensar ya en la turbidez. Es cierto que está ahí como para darnos una pista. Si yo tengo el zooplancton dominado por cladóceros de gran tamaño, entonces van a poder pastorear sobre las algas del fitoplancton con gran intensidad. En cambio, si del sistema desaparecen por predación esos cladóceros de gran tamaño, guarda, porque parece ser que algo provoca el aumento de la turbidez del agua. Enseguida seguimos con esa idea, Silvina, que es la que vamos a desarrollar más adelante. Sí, escucho. Quería preguntar si el aumento de la turbidez podía ser por quizás las heces y ese tipo de, como los desechos, ¿no? Quizás. No necesariamente, no necesariamente. Va a haber un aumento de turbidez asociado al aumento o a la mayor cantidad de fitoplancton, que enseguida vamos a ver. Veamos primero, terminemos de ver el efecto sobre la comunidad del zooplancton. Ya vimos que cambia la composición, pero además no solamente cambia la composición, sino que cambia el tamaño. Si al principio el zooplancton, y esto recordemos esa experiencia o esa exploración que veíamos al principio del desarrollo del tema, hay dominio de zooplancton de mayor tamaño, con el peso de zooplanktívoro, el zooplancton se corre, o la clase de tamaño dominante se corre hacia valores más bajos. ¿Por qué? Porque el pez elige a las presas de mayor tamaño. Esto es lo que está sintetizado en este concepto de la hipótesis de captura por eficiencia de tamaño. Un concepto que nos está diciendo entonces que el predador, en este caso el pez zooplantívoro, no come cualquier cosa, sino que selecciona activamente a su presa, y selecciona a las presas de mayor tamaño porque son aquellas que, a igual esfuerzo de captura, rinden más nutricionalmente. Los principios de esta hipótesis de eficiencia por tamaño es que todos los herbívoros del plancton compiten entonces por este fitoplancton pequeño de las aguas abiertas. Pero los de mayor tamaño son más eficientes en la herbivoría y por eso capturan más cantidad de algas del fitoplancton. Esto hace que crezcan más y que entonces, cuando la intensidad de predación es baja o cuando no tienen peces zooplantívoros en el sistema, los pequeños herbívoros del zooplancton se ven eliminados por exclusión competitiva y los que dominan son los grandes cladóceros y los copépodos calanoideos. Pero si aparece un predador zooplanktívoro, entonces el predador zooplanktívoro ataca especialmente a este zooplancton grande y dominante. No porque sea el grande y dominante, sino porque es el que más le rinde como presa. Y eso entonces lo saca de competencia, y en ese caso el zooplancton vuelve a estar, o mejor dicho, pasa a estar dominado por organismos de menor tamaño. Y aquí la relación con lo que pasa con el nivel trófico de base, el fitoplancton. Si el zooplancton está dominado por herbívoros de gran tamaño, entonces
la herbivoría va a ser intensa, y en esas condiciones el fitoplancton se ve aplastado, disminuido, aplastado metafóricamente, ¿no es cierto? Disminuido en su biomasa porque constantemente está siendo herbivoreado por los cladóceros y copépodos calanoides. Pero si yo saco a los copépodos y calanoides grandes del sistema porque tengo un pez zooplanktívoro que los está comiendo y el zooplancton queda dominado por organismos más pequeñitos, el impacto de herbivoría es menor. Y entonces en esas condiciones el fitoplancton puede crecer tanto como le permiten los nutrientes limitantes. Esos son los grandes conceptos, las grandes conclusiones de esta hipótesis que la tomamos como paradigma 1 del funcionamiento de los ecosistemas de tipo lago, y vemos que también se extiende a las lagunas o a los ríos cuando hay posibilidad de desarrollo de plancton. Pasemos a otro, porque la clase es larga, me parece que no me va a alcanzar las 2 horas, pero entonces seamos eficientes. El segundo gran concepto, entonces, novedoso en el funcionamiento del ecosistema, la parte de aguas libres de los ecosistemas acuáticos, son los controles de tipo bottom-up y top-down. Otro concepto que pasa de ser desarrollado y descubierto en las aguas a el total de la ecología. Hoy sabemos que los controles bottom-up y top-down se aplican a todos los ecosistemas. Para ver un poco entonces cómo se desarrolla este concepto, hagamos una progresión de la biomasa de los distintos niveles tróficos en un gradiente de productividad potencial, que ya sabemos que para los ambientes acuáticos ese gradiente de productividad potencial es un gradiente de nutrientes. Y en el eje de la Y vamos a representar la biomasa de los distintos niveles tróficos. Así que partamos de esta situación. En el 0 de productividad potencial, si yo tengo 0 absoluto de fósforo o nitrógeno, el nutriente limitante, no voy a tener posibilidad de nada de biomasa. Si yo tengo agua destilada, no puedo tener organismos. Pero en cuanto aparece una pequeña cantidad de nutrientes, entonces aparece la posibilidad de ser colonizado por las primeras algas fitoplanctónicas. Y a medida que aumenta la disponibilidad del nutriente limitante, esas algas van a poder transformar esos nutrientes en propia biomasa. Aumenta la productividad potencial, aumenta la biomasa. Esto ya lo sabemos desde la segunda clase de este curso. Ahora, ¿qué pasa con esta acumulación de biomasa? Y tengamos en la mente la figura de el flujo de energía a lo largo de este sistema. Cuando se acumula suficiente biomasa representada por la productividad primaria, o la producción mejor, producción primaria neta, y crece la biomasa de los productores, ¿qué es lo que puede aparecer a continuación? El grupo de los herbívoros. El grupo de los herbívoros no podía aparecer antes porque la biomasa de productores era insuficiente para poder sostenerlo, pero cuando alcanza determinado nivel, ¡ting!, aparecen los herbívoros en el sistema. Hagamos un segundo progreso en la cantidad de nutrientes de este ambiente. Voy a poner más nutrientes, ¿y qué va a pasar cuando pongo más nutrientes? Las algas del fitoplancton van a aumentar su productividad, pero esa productividad no se va a transformar en una acumulación de más biomasa de productores, sino que se va a transferir a los herbívoros que sí están comiéndola y están acumulando su propia biomasa por crecimiento. Ahora, aumenta la biomasa de los herbívoros, llega a un valor, un punto tal en que pueden aparecer un tercer nivel trófico, el de los carnívoros. Démosle entonces ahora un nuevo plus de producción al sistema y veamos qué es lo que pasa con esos nutrientes. Los absorben los productores, los transforman en biomasa, se lo transfieren a los herbívoros que los pastorean, pero los herbívoros a su vez lo transfieren a un tercer nivel trófico, el de los carnívoros. Y entonces los carnívoros crecen a costa de herbívoros que no crecen, y este no crecimiento de los herbívoros permite un nuevo crecimiento de la base de los productores. ¿Me siguen hasta acá?
Genial. Hagamos un último paso entonces. En el último paso, si yo pongo un carnívoro de los carnívoros, lo que sería un pez piscívoro en el sistema, entonces voy a poder de vuelta pensar en que esos nutrientes están pasando a los productores construyen biomasa, pero los herbívoros se apoderan de esa biomasa, aumenta su propia biomasa, comida por los zooplanctívoros, pero como los zooplanctívoros están medio en jaque por los piscívoros, permiten entonces el crecimiento de los niveles tróficos inferiores. Parece un lío, pero está todo bastante ordenado. En verdad lo que estoy viendo entonces, si lo veo desde el recurso básico que limita la producción, este recurso se transforma en biomasa de productores. La biomasa de productores se transfiere al nivel trófico siguiente que construye su propia biomasa. Y en función de ese excedente o de esa construcción de nueva biomasa, más que de excedente, puede crecer la biomasa del nivel trófico siguiente. Ese nivel trófico siguiente acumula biomasa y da origen a otro nivel trófico más. Aquí vemos entonces las flechas nos representan esta transferencia de recurso desde la base, que es los nutrientes, capitalizada por los productores, hacia los niveles tróficos siguientes. En el primer paso permite un crecimiento. En el segundo hay una transferencia de nutriente hacia productor y de productor hacia herbívoro. Luego, nutriente, productor, herbívoro, carnívoro, y finalmente nutriente, productor, herbívoro, carnívoro y carnívoro del segundo nivel. Ya lo habíamos visto esto, esta es otra manifestación de las relaciones que ya conocemos. Si hay más productores, si hay más fósforo, va a haber más productores, también va a haber más zooplancton, también va a haber más peces en el sistema. Es una transferencia de materia y energía a lo largo de los sucesivos pasos tróficos. ¿Y cómo lo vemos a escala del sistema en general? Que si yo voy y comparo muestras obtenidas de lagos con distinta cantidad de nutrientes, encuentro que donde hay más fósforo, más nitrógeno, voy a encontrar más fitoplancton, más zooplancton y también más peces. Pero por otra parte, esta es la mirada entonces desde los recursos y cómo los recursos que están en la base, y por eso decimos bottom, la base, se transfieren hacia la parte superior, hacia el up. Es un control por recursos, control de abajo hacia arriba de la transferencia trófica. Pero por otro lado, también hay un control que ejercen los predadores sobre sus presas. Si solo tenemos productores, como en ese sistema idílico con el que empezamos la clase, yo voy a tener una expresión máxima de la biomasa de los productores, transformando todos los recursos del ambiente en biomasa verde. Pero si aparece un herbívoro, la proliferación de biomasa del herbívoro va a disminuir la expresión de esa biomasa potencial del productor. ¿De acuerdo? Y si pongo un tercer nivel trófico, ¿qué es lo que va a pasar? El top disminuye el del medio, y si hay menos presión de herbivoría, va a volver a poder crecer nuevamente a su máxima expresión el nivel de los productores. Este control que estamos viendo ahora no es el control de antes, el control bottom-up, sino que es un control desde la superficie hacia abajo, es un control top-down. Otro nuevo concepto importantísimo del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, el control por recursos, desde la base hacia arriba, y el control por predación, desde el arriba hacia abajo. Que lo vemos en nuestro esquema que habíamos construido, no como estas flechas que decíamos que eran la transferencia de recursos de base a superior, sino como estas otras. Este control que está haciendo el herbívoro que aumenta y que no deja crecer al fitoplancton. O en este otro caso, el carnívoro aumenta y entonces no puede aumentar la biomasa de herbívoros a pesar de que aumenta la productividad del sistema. Este no aumento de herbívoros hace que
sí puede aumentar el fitoplancton. Y en esta última parte, este control top-down del carnívoro piscívoro sobre el zooplanctívoro frena su crecimiento, pero permite el crecimiento del zooplancton, que a su vez frena el crecimiento del fitoplancton. Ese es control top-down. Una expresión, no diría paralela, sino otra forma de ver la interacción, sobre todo la top-down, es la que se vuelca en el concepto de las interacciones tróficas en cascada. También descubiertas en el ambiente acuático, pero hoy en día generalizadas a gran cantidad de ecosistemas. ¿Qué es lo que nos dicen las interacciones tróficas en cascada? Que si los peces zooplanctívoros aumentan su biomasa, entonces va a ocurrir un efecto de disminución de la biomasa de los grandes herbívoros del zooplancton, que van a pastorear menos, y que si pastorean menos, va a hacer que prolifere a su máxima expresión, que es la que le deja el potencial de nutrientes, el fitoplancton. Entonces, ¿dónde está la cascada trófica? El efecto de cascada es que el pez zooplanctívoro tiene un efecto indirecto sobre el fitoplancton. No es un efecto directo, porque no es que el pez, ya sabemos que el pez controla a su propia presa, pero indirectamente, a través del control de la presa, también provoca un efecto de control sobre la base, que es el fitoplancton. Ese entonces es el concepto de interacciones tróficas en cascada, que lo veíamos antes, ¿no es cierto? Si tengo solamente algas en el sistema, van a crecer a la máxima expresión que permita la dotación de nutrientes. El zooplancton ejerce un control de herbivoría sobre la biomasa del fitoplancton. Los peces zooplanctívoros controlan por predación al zooplancton, que si es controlado, no puede controlar al fitoplancton. Y ahí tengo una cascada trófica. Si pongo en el sistema un pez piscívoro, entonces el piscívoro tiene un efecto de cascada de dos niveles. El piscívoro controla al zooplanctívoro, por lo tanto libera de presión de predación al zooplancton, y este zooplancton impacta fuertemente en la herbivoría sobre el fitoplancton. Y acá tenemos entonces respuestas a las preguntas que habían hecho, no sé, Florencia, Silvina, Lu, respecto de cómo impacta esta predación en los niveles tróficos superiores sobre el fitoplancton, sobre la turbidez del agua. Las cascadas tróficas y las relaciones bottom-up, top-down, entonces se dan simultáneamente en el sistema, pero a veces tienen efectos contrapuestos. Acá vemos representada entonces una cascada de, acá, tengo el zooplanctívoro controlando, el zooplanctívoro controlando el zooplancton, y por lo tanto se libera la presión sobre el fitoplancton. Y acá tengo una cascada de 4 niveles, ¿no es cierto? El piscívoro controla el zooplanctívoro, prolifera el zooplancton y entonces controla al fitoplancton. Ambos conceptos entonces están muy relacionados, el control por recursos, control por predación y las interacciones tróficas en cascada, y son conceptos claves para entender el funcionamiento de las relaciones tróficas y las consecuencias de esas relaciones tróficas en los ecosistemas acuáticos, particularmente en las aguas abiertas. En las aguas abiertas de los lagos profundos es donde más se manifiesta, también lo vamos a ver en los ecosistemas de lagos somenos. Otra forma de verlo a las mismas relaciones es observar lo que pasa en esta relación que ustedes ya conocen. ¿Cómo es la relación entre biomasa del fitoplancton y dotación de fósforo? Esto ya lo saben. ¿No es así? Esta relación ya la conocen. Tengo una relación creciente. Aquellos lagos que tienen más fósforo van a tener más fitoplancton. Ahora, tomemos un lago. Por ejemplo, pensemos en este lago en particular, que está aquí, sobre esta línea, porque esta cantidad de fósforo permite esta cantidad de fitoplancton. ¿De acuerdo? ¿Está bien si lo digo así? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si al sistema le agrego más zooplancton de gran tamaño?
¿Qué va a pasar con ese punto? Va a disminuir la biomasa de fitoplancton. Lo vamos a encontrar corrido de esa relación. Perfecto, Carlos. Va a disminuir la biomasa de fitoplancton. Y ya no va a tener esta recta en su máxima expresión de crecimiento del fitoplancton, porque el fitoplancton tiene un control top que lo está limitando. Ahora, ¿y si a ese sistema le agrego peces zooplanctívoros? Va a volver a estar sobre la línea, va a subir. Exactamente, va a volver a estar tan crecido como permitan los nutrientes, porque los zooplanctívoros están teniendo en jaque a los herbívoros. ¿Qué pasa si pongo piscívoros? Va a volver a Otra vez disminuir. baja. No, no va a aumentar. Esa es la consecuencia entonces de las interacciones tróficas en cascada, si lo vemos a nivel de sistema. Las conclusiones entonces, o la síntesis de estos dos conceptos, la máxima biomasa alcanzable por cada nivel trófico queda definida por los efectos bottom-up, es decir, el control del máximo potencial productivo, máximo biomasa de cada nivel trófico es por recursos. Los que limitan la biomasa total del sistema son los nutrientes en última instancia. Pero la biomasa real no solo depende de este potencial, sino además del impacto de los predadores y de los efectos tróficos en cascada. Los peces zooplanctívoros, como veíamos antes, tienen un efecto de control sobre la biomasa, sobre el tamaño y la composición del zooplancton. Entonces, algo que surge del funcionamiento de los controles bottom-up y top-down y de las interacciones tróficas en cascada, es que tal vez podemos usar entonces estas interacciones como una herramienta para controlar la proliferación del fitoplancton en lagos impactados por eutrofización. Y eso es a lo que llamamos biomanipulación. Una intervención en la red trófica para forzar los controles top-down sobre el crecimiento del fitoplancton cuando resulta muy costoso o dificultoso en términos de gestión limitar la llegada de nutrientes, limitar la cantidad de nutrientes disponibles en el agua. La biomanipulación, ¿cómo funciona? Si yo tengo un sistema en donde los peces zooplanctívoros han proliferado y por lo tanto entonces los herbívoros del zooplancton no pueden controlar el fitoplancton, que se dispara en crecimiento, enturbia las aguas y tengo problemas de aceptación de uso de ese recurso, entonces intervengo liberando peces piscívoros. ¿Qué espero que ocurra? Que disminuyan los zooplanctívoros, que proliferen los grandes herbívoros del zooplancton y entonces que las aguas se vuelvan claras por control del crecimiento de fitoplancton por herbivoría. Ok, son las 10. La clase no ha terminado todavía. Tengo un tema más para desarrollar, que si me acompañan, prefiero desarrollarlo ahora y nos volvemos a reconectar. Saben que este video está siendo grabado, así que la clase la podrían ver completa los que tienen que irse por cuestiones familiares o porque ya están agotados. Yo voy a seguir con la grabación como cuarto video de esta clase, así que a los que quieran acompañarme les voy a estar muy agradecida y si no, a los que se tienen que ir, la dejamos aquí. En cualquier momento esto se corta y seguimos adelante entonces con el último tema que nos queda, que es el relativo al ciclo de nutrientes en el ambiente acuático. Dale, perfecto. A ver.